Capítulo 9. Déjame conocerlo. Parte 1. Tras la llegada de Laura al estudio, el dueño fue a verla. Sabía cómo era Laura, pero solo quería volver a verla. Quería ver la clase de mujer que era Luis, la que no dejaba que nadie la tocara, ni por un instante. Laura esperó a Luis durante más de media hora. Justo cuando empezaba a sentir que el tiempo se agotaba, de repente sintió que abandonaba su cuerpo. Esta sensación era como una habilidad en un juego, su efecto pasivo, una sensación de ardor, un agujero abrasador en su corazón. Ese agujero no tenía fondo, y algo muy importante para ella caía sin cesar en él. Poco a poco, se sintió vacía, como si estuviera muerta. No pudo soportarlo más. Justo cuando se levantaba, recibió una llamada de la comisaría. Sacó su teléfono, pero no contestó de inmediato. Una fuerte premonición tejió una imagen, como un espejismo, en su mente y sus ojos. Dolió muchísimo, como si le clavaran un cuchillo en el corazón y luego se lo sacaran. Hizo una pausa, hasta que el personal la alertó de la llamada. Contestó lentamente y escuchó el grito de angustia de Pedro, Josefa. Luis mató a Chen Gou, Liang Sun Chen y Liu Hongli. El rostro de Laura palideció al instante. Tras una breve pausa, salió corriendo. Así que eso fue lo que pasó. De repente comprendió por qué las palabras de Luis a menudo eran incomprensibles, pero ¿por qué las entendía tan lentamente? ¿Por qué nunca había preguntado sobre todo lo que no sabía de Luis? ¿Por qué estaba pasando esto? Acababa de ver el sol. ¿Por qué estaba pasando esto? Cuando Laura llegó a la escena del crimen, los espectadores habían sido acordonados a 10 metros, rodeados de patrullas y ambulancias. La policía y los médicos forenses iban y venían, dejando la escena intacta. Javier vio a Laura y corrió hacia ella, deteniéndola fuera de la multitud. Le explicó la situación. Luis tiene un arma y sabe pelear. Las pestañas de Laura se agitaron. Sí, Luis era tan inteligente, y ella nunca le había reprochado nada. ¿Cómo podía ser tan fácil de intimidar? Claro que podía pelear, claro que tenía un arma. Javier miró fijamente a Laura mientras hablaba. Parecía tan angustiada que no se atrevió a continuar. Pero Laura aún así preguntó, ¿y luego? Javier respiró hondo, reflexionando un momento, pero seguía sin encontrar las palabras. Hermana, ¿qué tal si lo dejamos pasar? Me preocupa que te enfades. Él. Laura podía aceptarlo, pero se sentía como un cadáver ambulante al asimilar la noticia. Adelante. Javier la sujetó del brazo. Originalmente estaba detenido, pero se resistió camino a la comisaría, y, simplemente, lo mataron a tiros en el acto. La visión de Laura empezó a nublarse, como si hubiera entrado en un sueño fragmentado, incapaz de entrar ni salir. El sueño lo tenía todo menos lo que ella deseaba. A medida que recuperaba lentamente la conciencia, la certeza de que Luis se había ido se convirtió en un dolor intenso que la inundaba. Se sintió mareada y, como una tubería llena de agua, se desplomó ante la mirada de todos. Sorprendentemente, no lloró. El rostro de Javier se contorsionó mientras gritaba algo. Laura no podía oírlo, solo verlo a cámara lenta. Su horrible rostro y sus exagerados movimientos resultaban hilarantemente cómicos. Al poco rato, Pedro llegó corriendo, acompañado del médico y la policía. Observó cómo cada vez más gente se reunía a su alrededor. Parecían ansiosos y nerviosos, y desde su perspectiva, podía ver sus lenguas pálidas y dientes torcidos. Parte 2. El hombre al que Chen Guo había agredido era un ingeniero eléctrico común y corriente de su empresa. Se llamaba Adrián, su nombre original. Adrián era el hombre favorito de Chen Guo porque tenía un rostro más hermoso que el de una mujer. No tenía otros fetiches, solo una afición por los hombres guapos. En otras palabras, usaba su riqueza para jugar con estas personas atractivas. Tras el primer intento de agresión, Adrián lo denunció a la policía. Liang Sun Chen, quien llevaba el caso en ese momento, lo descartó por considerarlo pruebas insuficientes y ridículo, ya que él y Chen Guo estaban confabulados. Adrián era un cobarde, impotente e incapaz de ofender a nadie, así que sufrió esta pérdida en silencio. Pero a partir de entonces, se volvió mucho más cauteloso, eludiendo las reiteradas solicitudes de reunión de Chen Guo. Inesperadamente, Chen Guo se salió con la suya. Cuando las medidas encubiertas fallaron, recurrió a la fuerza, estableciendo contacto visual con Adrián sin importar cuántas personas estuvieran presentes. Adrián estaba dispuesto a dimitir, pero Chen Guo tenía un plan más astuto.
lo incriminó por dañar el equipo de la empresa y le exigió 500.000 yuanes de indemnización. ¿De dónde sacaba Adrián esos 500.000 yuanes? La única solución era acostarse con Chen Guo, pero él se negó. Habían jugado con él toda su vida, y ahora tenía un hijo. ¿Cómo podía decirle a su hijo que su padre era un juguete a disposición de cualquiera? Pasaban noches en vela, cubierto de sudor frío. Cuanto más avanzaba la noche, más se aferraba a Luis. Este tormento duró una semana. Pensó que podría soportarlo, pero Chen Guo no pudo esperar más y amenazó con llevarse a su hijo y venderlo. Adrián se abofeteó más de 10 veces esa mañana, incapaz de comprender por qué su vida había resultado así. Miró al cielo y preguntó, ¿alguna vez has sido digno de mí? Sí, parecía que el mundo le debía tanto. Desde que lo incriminaron por cortarle el dedo a alguien en su trabajo anterior, parecía que a todos les encantaba usar esta táctica para acosarlo. Aprendió de cada vez que lo acosaban, pero la balanza nunca se inclinó a su favor. Su fuerza por sí sola era tan débil como el aire. Cuando estaba a punto de traicionarse de nuevo, Luis le dio la pierna de pollo de su tazón, diciéndole que nadie merecía su sacrificio. Miró a Luis a los ojos, pero no le dijo, claro que por él moriría. Luis pareció comprender lo que pensaba y añadió, ¿crees que alguna vez aceptaré la paz por la que te sacrificaste? Adrián finalmente decidió no ceder y pidió dinero prestado a Microfinanzas Liyonglai. Planeaba pagar el equipo de Chen Guo, luego renunciar, buscar otro trabajo y pagar el préstamo poco a poco. La vida era dura, pero con Luis a su lado, no era tan mala, aún podía aguantar. ¿Pero cómo podía ser tan simple? Liu Hongli, de Liyonglai, era el lacayo de Liang Sunchen. Se atrevió a dirigir una operación de lavado de dinero porque Liang Sunchen lo apoyaba. De esta manera, Adrián saltó de un pozo de sufrimiento a otro, cayendo finalmente en manos de estos 3 hombres. Se declaró públicamente que la muerte de Adrián ocurrió en un accidente de coche, pero falleció antes siquiera de subirse al coche. Antes y después de Adrián, muchos hombres habían sido violados por Chen Guo. Con la muerte de Adrián, se convirtieron en bombas de relojería, y para evitar que explotara, Chen Guo también los eliminó. Un hombre se coló, no por descuido de Chen Guo, sino porque había desarrollado sentimientos por ella durante el tiempo que estuvieron juntos. Este hombre era Carlos, el actor de doblaje que vivía encima de la casa de Laura y cuya esposa había saltado del edificio. Isabella discutió con él y se vio obligada a saltar del edificio. No fue por violencia doméstica, sino porque no podía tolerar la infidelidad de Carlos y Chen Guo. También fue por este desliz que los crímenes que habían sido borrados por Liang Sunchen y otros finalmente salieron a la luz y se hicieron públicos. Nadie conocía mejor que él las malas acciones de Liang Sunchen y otros. Tras su muerte, ya no tenía motivos para ocultarlas. Era ridículo, si no hubieran muerto, nadie se habría atrevido a testificar. Tras el accidente de coche de Adrián, Liang Sunchen silenció la noticia, inventando un montón de excusas inútiles, lo que desconcertó a Laura. Ella creía que, independientemente de si el caso tenía defectos o no, debía hacerse público. ¿Por qué lo mantuvo en secreto? ¿Temía que todos supieran que había más detrás de la historia de lo que parecía? Justo entonces, el equipo de inspección llegó a inspeccionar y Laura informó de la situación. Diego, muy responsable, informó de inmediato a los altos mandos, quienes iniciaron una investigación exhaustiva del caso. ¿Pero quién era Liang Sunchen? ¿Se quedaría de brazos cruzados esperando la muerte? Por supuesto que no. Luego maniobró y culpó con éxito al alcalde. Al final, el alcalde dimitió por incumplimiento del deber y el caso se cerró. Solo Luis y esos 3 hombres malvados sabían la verdad. Tras investigar la muerte de Adrián, Luis escribió numerosas cartas de denuncia, todas sin respuesta. Hasta hace poco, Diego lo contactó con la esperanza de saber más sobre el accidente. Sin embargo, acababa de llegar a Jinsui cuando ocurrió. No había necesidad de investigar quién lo había hecho, y no habría nadie más. Diego no representaría ninguna amenaza para nadie más que para Liang Sunchen y su grupo. Y así, Luis soportó otro torrente de golpes. Como nadie podía ayudarlo, lo haría él mismo. Todos los implicados en el asesinato de Adrián pagarían con sus vidas. De hecho, Liang Sunchen podría haber eliminado a Luis antes de que pudiera actuar, tal como lo hizo con Diego. Pero no lo hizo. Fue por codicia. Chen Guo, Liu Hongli, todos eran codiciosos. Tenían la mira puesta en Luis. Luis era aún más guapo que Adrián, con la piel más clara. Y lo más importante,
era joven. Con solo ver su foto se les hacía agua la boca. De haber sabido que su fin definitivo se debía a la avaricia, ¿habrían matado a Luis de antemano? No lo sabían. Simplemente se rindieron, se volvieron arrogantes, se acostumbraron a dominar el mundo y se sintieron invencibles. Y entonces, murieron. Para ellos y para Laura, todo sucedió demasiado rápido. Pero para Luis, lo había ensayado incontables veces, durante noches de insomnio. ¿Así que fue rápido? ¿Qué venganza no se planea con tiempo? Pero a Laura no le parecía justo. Pensaba que Luis era su luz, así que ¿cómo podía extinguirse de repente? No quedaba ni un atisbo de esperanza. Parte 3. Luis murió. Laura no lo vio por última vez. Solo pudo observar sus rápidos movimientos y su mirada despiadada a través del video de la ceremonia de inauguración. Lo observó una y otra vez, con la mirada fija en el rostro de Luis, deseando sentirlo aún allí. Pero era tan difícil. Mientras lo observaba, se le revolvió el estómago. Corrió al baño, levantó la tapa del inodoro y vomitó un líquido que parecía bilis y jugo gástrico. No había comido en todo el día. Tras despertar del coma, se negó a ver a nadie ni a comer, solo pensaba en el rostro de Luis. Lo extrañaba muchísimo. Hacía un día que no lo veía. Lo extrañaba muchísimo. Quería oírlo llamarla bebé. Se arrodilló frente al inodoro, apoyada en la tapa. La luz del sol que entraba por la ventana no la alcanzaba, y empezó a sentir que la vida volvía a carecer de sentido. ¿Por qué no había preguntado qué le había pasado a Luis? ¿Por qué no había preguntado? Si preguntaba, sabría que lo habían llevado deliberadamente a la comisaría para investigar a Liu Hongli y Chen Guo. Sabría cuánto había soportado en el pasado, contra qué demonios había estado luchando. Laura agonizaba, sentía que una vez más había perdido la razón de vivir. Con estos pensamientos, abrió el grifo y rompió el espejo de un puñetazo. Sosteniendo la lente, se miró el rostro pálido en el cristal roto y la acercó lentamente al cuello. Sabía que cortar esa vena causaría una hemorragia intensa, pero no quería hacerlo. Quería hacerlo lentamente, saborear el dolor antes de perder las constantes vitales. Quería sentir el dolor de Luis, aunque fuera un poco. Justo cuando encontró la vena y cortó, creando un corte y resumando sangre, Javier entró corriendo y le arrebató la lente de la mano. «Hermana, ¿qué intentas hacer?» Laura levantó lentamente la vista y lo miró. «Quiero ver a Luis, pero no me dejas y me has encerrado aquí». Javier no la detenía, era la gravedad del caso de Luis. Muchos altos funcionarios habían venido y le habían prohibido expresamente interferir. Sus puestos ni siquiera eran los de Laura, así que ¿qué podían hacer? Pedro entró, jadeando mientras sostenía a Javier. ¿Por qué corres tan rápido? Javier lo fulminó con la mirada. Si te quedas más tarde, no me volverás a ver. Pedro miró entonces a Laura y vio a Javier con un papel alrededor de su cuello. Al ver a Pedro aturdido, Javier le gritó, «Ve a buscar ayuda». Pedro recobró el sentido, asintió y salió corriendo, «Vale, vale. Voy a buscar ayuda. Voy a buscar ayuda». Javier no pudo sujetar la herida de Laura. Estaba tan ansioso que estaba al borde de las lágrimas, pateando el suelo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Por qué no puedo detenerlo? ¿Intentas matarnos? Laura lo agarró de la muñeca de repente, con los labios pálidos ligeramente entreabiertos. Déjame verlo. Javier rompió a llorar, arrodillándose ante Laura. Hermana, de verdad que no puedo. Mató a 3 personas. ¿Solo puedes recibir sus cenizas cuando? No pudo terminar las palabras antes de que ya estuviera sollozando y jadeando. Sí, incluso él pensó que esto era demasiado cruel. ¿Cómo podría soportarlo Laura? Había sido tan feliz antes, todo por Luis. ¿Cómo podría aceptar el hecho de no poder verlo ni siquiera una última vez? Laura extendió la mano y le acarició el cabello. Entonces, ¿puedes soltarme, por favor? Creo que debe extrañarme ahora mismo. Quiero ir. No. No, prácticamente gritó Javier, abrazándola. Hermana. Te lo ruego. Anímate, por favor. Todavía hay tanta gente en Hinsui, tanta gente cuyas quejas esperan que las repares. Hermana, por favor, no seas así. Laura solo quería verlo, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo la queja de otra persona?
¿Por qué debería? Las lágrimas de Javier cayeron sobre los hombros de Laura. Sabía que Laura lo estaba pasando mal, pero no podía dejarla morir. Era ridículo, las personas que habían salvado vidas estaban cubiertas de cicatrices. ¿Cuánto les debía el mundo antes de que se detuviera? Cuando Pedro llamó al médico, vio a Javier llorando como un fantasma, y probablemente supo lo que acababan de decir. Laura estaba realmente desconsolada, ¿verdad? La conocía desde hacía tanto tiempo, pero era la primera vez que la veía irradiar ira. Y, sin embargo, no había pasado mucho tiempo antes de que. Pedro apretó los puños, dándose cuenta de que no podía contenerse más. Mientras el médico atendía con ahínco las heridas de Laura, salió apresuradamente de la sala, se apoyó en la puerta, se cubrió la cara y lloró en silencio. Claro que no lo hacían por Luis, ni él ni Javier lo conocían bien. Lo hacían por Laura. Laura siempre había deseado morir, y todos lo sabían. En la sala, la hemorragia de Laura se había detenido. Para evitar que volviera a hacerse daño, las enfermeras le retiraron todos los objetos punzantes, añadieron 2 cámaras más y aumentaron las rondas. Javier, sin dejar de llorar, lavó una toalla para Laura y le limpió la cara. Seguía entumecida, como un vegetal. Javier tenía que ser cauteloso, aunque llorara un par de veces, no se asustaría tanto. Cuando Pedro, tras recuperar la compostura, volvió a entrar, Javier estaba lavando una segunda toalla. Miró a Laura, tumbada en la cama del hospital, visiblemente más delgada. Sabía que sufría y estaba listo para decírselo. Sabía que Laura se enteraría tarde o temprano, y prefería que se lo dijeran ellos antes que nadie. Los crímenes de Liam Sun-chen se han hecho públicos. Las acciones de Luis no tienen justificación legal, pero sí la tienen los testigos. Nuestra incapacidad para supervisar a Liam Sun-chen provocó estos asesinatos, y por eso nos atacan. Pedro suspiró. Cada vez hay más gente obsesionada con atacarnos, lo que provoca guerras de odio en línea, mientras que a pocos les importan las víctimas. Javier intervino, nosotros también hemos incumplido con nuestro deber. Pedro asintió. Así que estamos reflexionando y reconsiderando, y estamos dispuestos a hacer todo lo posible para enmendar el daño. Tal como dijo Luis antes de morir. Laura levantó la vista y miró fijamente a Pedro. Pedro se maldijo por su rudeza, luego levantó la cabeza y confesó. Se rumorea que antes de morir, Luis dijo creer en la ley, pero no en las personas. Es cierto, muchos perpetradores empiezan siendo personas de confianza. Javier suspiró. Su origen común y su vida desolada eran los ingredientes perfectos para ser víctima de acoso. Luis sacrificó su vida para exponer los crímenes de Liam Sun-chen al mundo. ¿Cuántos otros, sin el coraje, siguen siendo víctimas de acoso? Laura repitió en silencio las palabras de Luis. Sin duda, era el Luis que ella conocía. El Luis que ella conocía era muy astuto. No le daría ninguna ventaja. ¿Era un maestro en el arte de la persuasión? E incluso alguien así recurriría a medidas desesperadas para defender sus derechos. Laura se abrazó lentamente a la almohada, preguntándose si se reprimía, sus instintos la obligarían a ceder. Pensó, mientras Pedro y Javier hablaban, y la tarde se desvanecía. Parte 4. El tiempo pasó rápidamente, y la historia del asesinato de Liam Sun-chen y los otros 2 a manos de Luis desapareció de la vista pública, atrayendo su atención una vez más hacia nuevas noticias. Como Luis fue asesinado a tiros en el acto, el tribunal desestimó el caso y el juicio concluyó. Todos los bienes de Liam Sun-chen fueron confiscados, y los cómplices involucrados fueron castigados y sentenciados. Todos los que participaron fueron llevados ante la justicia. La situación se calmó, y Laura finalmente escapó de la vigilancia. Sin embargo, para cuando pudo salir de la habitación del hospital, Luis ya se había convertido en cenizas. El día que le dieron el alta, el clima era hermoso y el sol brillaba, pero Laura no pudo verlo. Nunca volvería a ver el sol. Pedro y Javier estaban preocupados por el estado de Laura, temiendo que se deprimiera e intentara suicidarse de nuevo. Querían estar a su lado, pero ella sonrió y se negó, estoy bien. Solo soy un hombre, ¿qué me importa? Al principio, Javier no estaba convencido, danos una razón para tranquilizarnos. Laura dijo, ¿no dijiste que todavía hay mucha gente cuyas quejas esperan mi reparación? ¿No es suficiente para animarme? Pedro le creyó. Sabía qué clase de persona era Laura. Si decía eso, debía ser cierto. Sostuvo el brazo de Javier y dijo, créele. No podemos cuidarla eternamente.
Javier tenía otras preocupaciones, pero Pedro lo interrumpió. Primero llevemos a Josefa a casa. Los dos llevaron a Laura a casa y la siguieron arriba. Se quedaron con ella media hora. Al ver que estaba mucho mejor que cuando se enteraron de la muerte de Luis, se sintieron aliviados. Sin embargo, antes de irse, le quitaron los cuchillos, las tijeras y otros objetos afilados. Después de irse, Laura entró en el dormitorio y abrió el armario. La ropa de Luis estaba cuidadosamente colgada allí. De repente, no pudo contenerse, agarró uno y se desplomó junto a la cama. Nadie le preguntó, «Oficial Laura, ¿te gusta esto?» Nadie la llamó, «bebé», le dijo que él estaba allí y que no tenía por qué tener miedo. Cada palabra que Luis había dicho en el pasado volvía a su mente y a sus oídos al percibir su familiar aroma. Lo extrañaba tanto, quería abrazarlo, quería preguntarle por qué no tenía conciencia, por qué le había dado esperanza y luego la había dejado con la desesperación. ¿Por qué había llegado tan rápido? Laura sentía dolor. Incluso respirar le dolía. Se tumbó sobre la ropa de Luis. «¿Quieres que viva, verdad?» Se frotó la cara contra el cuello de su camisa. «No quiero». Javier y Pedro le habían quitado los cuchillos, pero si alguien de verdad quería morir, ¿cómo iba a no morir? Cogió todas las pastillas para dormir que le había recetado el médico. Había tenido bastantes a lo largo de los años. Después de recuperar las cenizas de Luis mañana, iría a buscarlo y no se separaría jamás. Dejaría atrás, por ahora, todas las injusticias y todas las exigencias de justicia. Desde el momento en que Luis se fue, Laura había decidido ser suya y solo suya. Ahora que estaba lejos, ¿cómo no iba a seguirlo? Al día siguiente, Laura se despertó al mediodía. Se había torturado la noche anterior, sin haber dormido bien en 2 meses. Pero por alguna razón, ayer se había quedado dormida, abrazada a la ropa de Luis, y durmió hasta el mediodía. Le pareció extraño, pero no era inexplicable. Había estado encerrada tanto tiempo, y finalmente, de vuelta en casa, con la ropa de Luis para guardar, debió de sentirse relajada. Por suerte, la funeraria no tenía un límite de tiempo específico, solo un plazo. Solo tenía que recoger las cenizas dentro de ese plazo. Se levantó y se puso algo que normalmente no usaría. Pensó que Luis estaría contento con su nuevo look cuando se volvieran a ver. Si él estaba feliz, ella también lo estaría. También se maquilló y se rizó el cabello, realzando sus momentos hermosos hasta que casi podía rivalizar con los de Luis. Siendo honesta, tener un hombre tan guapo puede ser una carga para una mujer. Tuvo que vestirse con cuidado para que, al caminar por la calle con él, la gente no pensara que estaba fuera de lugar. Aunque no le importaba lo que pensaran los demás, no quería que la molestaran las miradas extrañas. Luis era tan guapo. Empacó sus cosas y se fue. El viaje desde su casa hasta la funeraria duró unos 40 minutos. Al llegar, el personal la recibió cortésmente. Como contaba con la aprobación especial de sus superiores, aunque no era pariente, tenía derecho a recibir las cenizas de Luis. Además, Luis había sacrificado su vida por el bien de Jinsui, y la mayoría de la gente lo respetaba, así que, naturalmente, también respetarían a la persona que vino a recoger sus cenizas. Sinceramente, Laura sintió una compleja mezcla de emociones al ver el pequeño frasco con las cenizas de Luis. En medio del dolor abrumador, encontró consuelo. En ese pequeño frasco yacía su amado. No lo había visto en 2 meses, y ahora, por fin, podía verlo y abrazarlo. Abrazó con fuerza el pequeño frasco, con una sonrisa de satisfacción en el rostro, mientras se dirigía hacia Luis. Había estado emocionada de camino a casa. Ya había visto las cenizas de Luis. Si llegaba a casa, si se tomaba la medicina, podría ir a verlo en persona. Sin duda lo abrazaría, lo besaría, la idea la alegraba. Pero como si algo la impidiera, apenas había bajado las escaleras recibió una llamada del orfanato. Tras confirmar que era Laura, la persona que llamaba la instó a ir, diciendo que era una cuestión de vida o muerte. Laura no tenía tiempo para preocuparse por la vida de los demás, pero fue de todos modos porque la persona que llamó le dijo que Luis le había dado el número. Solo al llegar al orfanato se enteró de que Luis había recogido una vez a un niño con una cardiopatía congénita. Se enteró de esto antes de atacar a Liam Sunchen, y dejó el número de teléfono de Laura, pidiendo al orfanato que la contactaran si ocurría algo. Laura estaba sentada en la oficina, escuchando la explicación del director con sentimientos encontrados, y de repente se rió. ¿Acaso Luis estaba usando toda su inteligencia para algo así?
Sabía que Laura no estaría sola después de su muerte, así que le había organizado algo para que pudiera mantenerla con vida, ¿verdad? Pero le estaba dando demasiadas vueltas. Nadie podía impedir que ella quisiera encontrarlo. El director volvió a preguntar, oficial Laura, mire, ¿puede adoptar a esta niña? Nuestro orfanato tiene capacidad limitada. No nos cuesta cuidar a tantos niños, pero no podemos considerar plenamente las emociones de cada uno, sobre todo de uno enfermo. Las palabras fueron desgarradoras. El corazón de Laura dejó de ablandarse. No puedo adoptar. Preguntémosle a alguien más. El director se quitó las gafas y se frotó los ojos doloridos. No lloraba, pero últimamente estaba agotado y un poco abrumado. No la presionó más. Finalmente, le agradeció a Laura por venir y la dejó ir. Laura se dirigió a la parte delantera del coche y vio a un niño pequeño asomándose por la ventanilla. Frunciendo el ceño, preguntó, ¿qué haces? El niño, sobresaltado, se giró y la miró, con sus grandes ojos sin pestañear. Laura le preguntó, te pregunté qué hacías. El niño señaló el pequeño frasco en el asiento del copiloto. De repente, Laura supo quién era y, por alguna razón, la tristeza regresó. Sabía que no tenía lágrimas, pero instintivamente echó la cabeza hacia atrás, un gesto para evitar que cayeran. El niño seguía apoyado en la ventanilla, rogándole a Laura, ¿puedo tocarlo? Hace siglos que no lo veo y lo extraño un poco. Laura no había llorado en 2 meses, pero al oír esto, se acurrucó bajo un árbol, cubriéndose la cara con las manos y sollozando. El niño se acercó a ella y le acarició el pelo. Laura hizo una pausa, se secó la cara y levantó la cabeza. Los deditos del niño enjugaron las lágrimas que ella no había enjugado. Dijo que tenía un bebé. ¿Eres tú? Laura rompió a llorar. El niño la abrazó. Me dijo que protegiera a su bebé. En ese momento, Laura odió de verdad a Luis. Era astuto como un zorro. Sabía con certeza que ella adoptaría al niño y que sobreviviría. Capítulo 10. No encuentro el camino a casa. Parte 1. Laura sobrevivió y adoptó al niño, llamándolo Josefa. Josefa era una niña muy sensata y obediente. A veces, cuando le dolía el corazón, temía decírselo a Laura. No quería que se preocupara, ni que su condición física aumentara su estrés mental. Llegó el día 12, el aniversario de la muerte de Luis. Habían pasado 2 años, 2 años desde su fallecimiento. Laura sacó todas las fotos individuales de Luis que había recogido del estudio, las enjuagó con una toalla y las volvió a secar. Luis, la salud de tu hijo ha mejorado mucho últimamente. Es solo que ha sufrido mucho sin padre, pero nunca habla de ello. La secó una y otra vez. Yo no tengo marido y también he sufrido mucho. El Luis de la foto era tan guapo, aunque un poco distante, a diferencia del siempre sonriente que conocía. Pero el solo hecho de tener la foto la hacía sentir satisfecha. Si hubiera sabido que me enamoraría de ti, te habría abrazado y besado la primera vez que te llevé a la comisaría. Así podríamos haber tenido 2 años más juntos. ¿Sabes lo agradecida que estoy ahora por tener 2 años más contigo? Laura se inclinó y besó lentamente el genial marco de fotos. ¿Cómo era posible que hubieran pasado 2 años y su anhelo por Luis no hubiera hecho más que crecer? ¿Quién dijo que el tiempo cura todas las heridas? Laura aferró con fuerza el portarretratos. El borde metálico le atravesó la palma de la mano, pero no lo soltó. No lo había comprendido bien. ¿Qué sentido tenía vivir sin él a su lado? Quizás era el deseo de Luis, su deseo de que ella viviera, por eso sobrevivió. Josefa permaneció en silencio en la puerta, observando a Laura con un dolor insoportable. Durante los últimos 2 años, Laura había estado así, cada día, de espaldas, añorando a su padre con locura. La había visto vomitar violentamente en el baño en mitad de la noche, luego aferrarse a la ropa de su padre, no llorando, sino simplemente con la mirada agonizante. La había visto perder la noción de las cosas mientras cocinaba, luego caer en el fregadero, con la cabeza sangrando. Incluso la había visto olvidarse de un semáforo mientras caminaba, luego caer al suelo, con los huesos rotos, las piernas rotas y el cuerpo sangrando, pero aún así insistía en no ensuciar la cartera con la foto de su padre. Su dolor no era del tipo expresado, sino silencioso. Pero era este silencio el que era aún más aterrador, porque era imposible calcular la magnitud de su dolor y era imposible saber cómo salvarla. Josefa quería abrazarla, pero sabía que a Laura no le gustaría que interrumpiera su tiempo a solas con su padre.
No sabía cuánto duraría su vínculo madre-hijo, pero no le impediría hacer lo que quisiera. Si no fuera por él, Laura habría ido con Luis hacía 2 años, ¿verdad? Comisaría de Hinsui. El subjefe Pedro le trajo una taza de té a Laura y le dijo, el jefe te ascendió, ¿cómo puedes simplemente irte y no hacerlo? Ahora que tenía un puesto, Pedro se había vuelto más responsable y sus palabras habían cambiado. Al ver que Laura no respondía, añadió, ya que te has vendido al país, deberías seguir su ejemplo. No puedes actuar con tanta pretensión. Laura dejó el ratón y le dijo, vete. Pedro no podía permitirse ofenderla, y como ya lo había echado, le daba vergüenza intentar persuadirla de nuevo. Vale, me voy. Pero tienes que pensarlo. Justo cuando salía, entró Javier. Hermana, llamaron de la policía de tránsito y quieren verte. Laura levantó la vista. Javier negó con la cabeza, no sé qué era, pero se estaba poniendo muy serio. La actitud de Laura era clara, entonces no me iré. Javier asintió, de acuerdo. Pensó que el asunto estaba zanjado, pero entonces, al final de su turno, llegó el agente de tráfico e intentó atribuirse la culpa. Agente, su novio atropelló a alguien mientras conducía ebrio, y me está contando esto. Lo primero que Laura pensó fue Luis. Lo miró fijamente a la cara, ¿dónde está? El agente, al ver que el halago había surtido efecto, la llevó rápidamente allí. No era Luis, sino el exnovio de Laura, que conducía una Cherokee 4X4. Su rostro palideció al ver a Laura. Laura, reacia a discutir con él, se dio la vuelta, pero su reacción fue aún mayor que la de ella. Intrigada, se acercó y lo miró, ¿tanto me tiene miedo? Prácticamente se arrodilló ante ella, no me presenté delante de usted. Me buscó. No me presenté delante de usted. Laura entrecerró los ojos, presintiendo que algo andaba mal. Tras interrogarla, descubrió que había sido Luis quien había contactado a este hombre hacía 2 años, diciéndole que no volviera a aparecer ante ella. Laura vio lo asustado que estaba, así que debía de haber sido Luis quien le había mostrado su lado aterrador. Era ridículo, el Luis que ella había visto solo fingía lástima e indignación, nunca lo había visto enzarzado en una pelea a puñetazos como aquella. Era demasiado perezosa para perder el tiempo con este hombre despreciable, así que dejó que la policía de tráfico se ocupara del asunto con formalidad y se marchó. El hombre que había acudido a la comisaría específicamente para reclamar el crédito de Laura se quedó atónito, la trama no tenía sentido. Justo cuando estaba desconcertado, alguien se dio cuenta, Laura, la oficial, se casó con una fotografía hace 2 años. Este recordatorio trajo de vuelta el tema que había sido objeto de acalorados debates entre los habitantes de Hinsui hacía 2 años. Laura se casó con la fotografía de Luis hacía 2 años. Este rumor se extendería ampliamente, sobre todo teniendo en cuenta la amplia influencia de la industria casamentera en Hinsui. La agencia matrimonial más grande de Hinsui fue denunciada por manipulación maliciosa, y Laura estuvo implicada en el caso. Finalmente, se descubrió que era un caso inventado. El dueño de la agencia, agradecido con Laura por hacerles justicia, se ofreció a presentársela a alguien. Laura dijo que estaba casada. La persona le preguntó por qué no se había enterado. Laura respondió que era con Luis. La persona se quedó atónita. ¿Acaso Luis no estaba muerto? Laura le dijo que solo tenía que proporcionar una foto y se casaría con él, definitivamente con él, y solo con él para el resto de su vida. El dueño de la agencia era una buena persona, pero un poco chismoso. Con su exageración, la historia de que Laura se había casado con una foto se viralizó en Hinsui durante un tiempo, con diversas versiones. Laura no lo desmintió, lo cual fue bueno, significaba que nadie se preocuparía por su vida privada. De camino a casa, Laura se dirigió a la entrada del hospital veterinario. Recordó que fue allí donde ella y Luis decidieron ir a tomar algo. Y esa noche, Luis intentó hacerle algo cruel. Recordó su primer intento de trampa, solo para que él usara el mismo truco con ella. Fue realmente ridículo. Se quedó donde había estado, mirando hacia atrás, pero no había rastro de Luis. Miró hacia arriba, el cielo estaba lleno de estrellas. El mundo, excepto ella, parecía ir en una dirección positiva. Sintió como si la hubieran olvidado, como si se hubiera bajado del autobús a medio camino. ¿Qué sentido tenía mejorar? Sin Luis. En la vivienda pública de Josefa, Laura casi muere. Fue Luis quien le salvó la vida, y luego fue Luis quien se la arrebató. Parecía justo, pero el dolor era completamente diferente.
¿Cómo podía alguien ser tan cruel, dándole esperanza y luego empujándola al abismo? Laura se apoyó en el ventanal del hospital veterinario. Los coches pasaban, las brillantes farolas amarillas y los faros iluminaban su rostro, revelando su dolor. Para ser sincera, durante los últimos 2 años, había tenido la ilusión de que Luis seguía vivo. Siempre sentía que estaba a su lado, observándola en silencio desde un lugar donde no podía verlo. Pero cuando intentaba encontrarlo, la realidad le decía que todo era un sueño, una ilusión. De repente, se rió, imitando a Luis, riendo hasta que rompió a llorar. ¿Había alguna manera de que pudiera verlo? Se apoyó en la ventana y se deslizó lentamente hasta el suelo, donde permaneció tumbada, perdiendo la conciencia poco a poco, como si estuviera dormida. Cuando despertó, ya estaba en casa. Se frotó las sienes y fue a la sala a servirse un vaso de agua. Al ver que Josefa seguía haciendo su tarea, le echó un poco. ¿Cuánto tienes? Josefa dijo, ya terminé. Estoy repasando. Laura asintió. No te quedes despierta hasta muy tarde. Josefa respondió, bueno, mamá, acuéstate temprano. Laura regresó a su habitación, recordó algo y se giró para preguntarle, ¿cómo volví? Josefa dijo, oh, el tío Ron te trajo de vuelta. Dijo que estabas durmiendo en la calle, y casualmente pasaba por allí y te trajo. Laura le tocó el cuello. Su estado mental había empeorado últimamente, el estrés la hacía sentir somnolienta constantemente sin razón aparente. Pero también era debido a este mal estado que alucinaba, creyendo que Luis seguía allí. Si pudiera ver a Luis, incluso si enfermara mental y físicamente, lo haría. Parte 2. El hospital de Julia. Julia le sirvió un vaso de agua al hombre demacrado que tenía frente a él. ¿Sabes cuánto tiempo puedes aguantar? El hombre sonrió levemente, para fin de año, ¿verdad? Julia lo fulminó con la mirada. Ya que sabes que se te acaba el tiempo, ¿podrías parar, por favor? ¿Por qué huyes? ¿Crees que tu muerte es demasiado lenta? ¿Puedes tener la autoconciencia de un paciente? Los párpados del hombre se cerraron, pero está durmiendo afuera otra vez. Hace mucho frío ahora, y su estado actual es... Ya estás muerto. Nada de ella te importa. Solo tienes que escucharme, recibir tratamiento y vivir el resto de tu vida feliz, gritó Julia. El hombre se desplomó sobre la mesa, aparentemente ajeno a sus palabras. Su memoria es mala ahora, y tiene que recorrer el mismo camino varias veces. Julia cerró los ojos, sin saber cómo regañarlo. Era Luis. No estaba muerto, pero murió poco después. La muerte de Diego llamó la atención de los altos mandos, quienes buscaron a Luis en secreto y descubrieron la verdad. Sin embargo, la falta de pruebas y el inmenso poder de Liam Sun-Chen, que prácticamente estaba construyendo un imperio en Hinsui, dificultaban actuar precipitadamente. Luis ideó la idea de matar primero a Liam Sun-Chen y luego juzgarlo. Razonó que si Liam Sun-Chen moría, aquellos a quienes había coaccionado y tenía influencia expondrían con entusiasmo sus fechorías pasadas. Pero sus superiores discrepaban. Abogaban firmemente por un juicio seguido de una condena, creyendo que el método de Luis de matarlo primero y juzgarlo después era contrario a la ley nacional. Pero si existían pruebas, ¿sería necesario el enfoque de Luis? Incapaz de convencerlos, Luis se preparó para actuar por su cuenta. Lo logró, y los crímenes de Liam Sun-Chen finalmente salieron a la luz pública, pero también enfrentaría consecuencias legales. Por supuesto, no quería morir así que llegó a un acuerdo con el entonces responsable. Haría públicos los actos de Liam Sun-Chen y le permitiría terminar sus días restantes. Este responsable no era inherentemente malo, y era relativamente honesto. Simplemente, Liam Sun-Chen le había puesto demasiados obstáculos, dejándolo con innumerables pruebas falsas pero letales. Si Luis conseguía que Liam Sun-Chen recibiera el castigo que merecía, sin duda estaría dispuesto a ayudar, de ahí la ejecución en el acto. El responsable lo había organizado todo para Luis, incluso el propio cuerpo, oculto a la vista. Su única instrucción fue cambiar de identidad y mudarse a una nueva ciudad, preferiblemente en el extranjero, para evitar ser encontrado. Pero para Luis, cambiar de identidad o mudarse a otro lugar no importaba. Había heredado la enfermedad sanguínea de Adrián, una enfermedad compleja, y no le quedaba mucho tiempo de vida. Su constante delgadez y piel pálida eran sin duda naturales, pero también consecuencia de su enfermedad. Su padre, Adrián, no era precisamente un cobarde, simplemente fue su enfermedad la que obligó a su familia a transigir y a vivir una vida mediocre. ¿De qué otra manera un hombre podía ser tan devastado por un grupo de mujeres?
Le habían lavado el cerebro desde pequeño para pasar desapercibido. Manteniéndose alejado de los focos, pudo evitar muchos accidentes y salvar su vida. Había sido condicionado para ser fácilmente intimidado, y por supuesto, no podía escapar del acoso que había soportado durante tantos años. En los 2 años transcurridos desde que fingió su muerte, Luis había estado vigilando de cerca a Laura, ayudándola a resolver casos, enviándola a casa, eliminando obstáculos a su alrededor e incluso encontrando tiempo para su tratamiento médico. Estaba increíblemente ocupado, así que no es de extrañar que Julia estuviera constantemente irritado. Luis dibujó círculos en la mesa. Se niega a comer otra vez. Vomita todo lo que come. ¿Cómo puede estar comiéndose a una niña? Julia también estaba enojado por esto. ¿Cómo te atreves a decir eso? ¿Sabías que no ibas a vivir mucho, y aún así fuiste tras ella? ¿Estás obligando a una chica que te tiene cariño a aceptar su propia mortalidad? Luis continuó haciendo círculos. Quiero que viva. Julia no entendía bien a qué se refería. Luis levantó la vista. Al principio me acerqué a ella simplemente porque me infundía valor. Cuando todo el mundo estaba en mi contra, levanté la vista y la vi mirándome. ¿Entiendes esa sensación? Julia no lo entendía. Luis no podía olvidar la copa que tomó con Laura cuando todas sus esperanzas se desvanecían. Le salvó la vida. Quienes no han sido llevados a la muerte no pueden comprender el significado de una gracia que salva vidas. En aquel entonces, su comprensión era aún muy superficial, e incluso creía que su acercamiento a Laura estaba en parte impulsado por sus propios deseos. Pensaba que solo buscaba su cuerpo. Olvidó por completo que no existe un anhelo que no esté contaminado por la emoción. La esencia del anhelo es el gusto, aunque solo sea el gusto por su cuerpo. Luis continuó, en ese momento, no pensaba en la gratitud ni en sentirme conmovido. Solo sabía que quería verla todos los días. Era independiente, íntegra y hermosa sin darse cuenta. Estas cualidades la convirtieron en un lugar especial en mi corazón. Poco a poco, me di cuenta de que me conmovía, pero no pude resistirme. Sabía lo que hacía y sabía que no merecía la pena. Lo que finalmente me impulsó a provocarla fue descubrir que quería morir. Julia frunció los labios. Luis le contó, de hecho, cuando fui a la comisaría a investigar antes, pensé que a veces era extraña. A menudo miraba fijamente los objetos afilados con la mirada perdida. Parecía que la gente de allí lo sabía y solía quitárselos discretamente. Pero nadie lo mencionó, era como si fuera un acuerdo tácito. En ese momento, pensé que era algo que la diferenciaba de las demás, como que una mujer como ella tenía que aprender tantas técnicas de defensa personal, y que siempre tenía un rostro severo, lo que hacía que la gente pensara que era fría e inaccesible. Hasta que un día, mientras limpiaba su habitación, encontré un montón de medicamentos. De hecho, había seleccionado un medicamento recetado en particular, lo había metido en pequeños frascos y los había etiquetado, indicando la dosis de cada uno y el tiempo estimado de muerte. Luis frunció el ceño mientras hablaba, luego se relajó y volvió a fruncir el ceño. Sentía dolor, el dolor lo dejó sin palabras. Tras una larga pausa, continuó, llámame bastardo o bestia, simplemente no quiero que muera. Parecía temeroso de que Julia no lo entendiera, no quiero que muera, ¿entiendes? La quiero tanto, de verdad que no quiero que muera. Julia lo entendió. Luis se frotó la cara contra el brazo, con aspecto un poco ingenuo. Por mi egoísmo y avaricia, tuvimos una breve aventura amorosa. La ira de Julia se apaciguó. Sabía que Luis había sufrido demasiado. Había considerado a tanta gente, pero no a sí mismo. Luis se desplomó. He estado intentando encontrarle razones para vivir, pero no parece funcionar. Estoy muy preocupado. Julia preguntó con complicidad, ¿qué te preocupa? El corazón de Luis se dolió aún más. Le preocupa que, después de mi muerte, vuelva a dormir sola en la calle. ¿Hace tanto frío ahora? ¿Qué haremos entonces? Julia, al ver lo angustiado que estaba, se acercó y le dio una palmadita en el hombro. Entonces deberías concentrarte en recuperarte. Cuando te recuperes, vuelve con ella y cuídala tú mismo. Luis rió como si acabara de oír un chiste. Ambos sabemos que no hay esperanza para mí. Julia guardó silencio. Pensé que podría protegerla así, hasta que lo superara, y entonces podría empezar de nuevo, y luego irme tranquilo. ¿Pero por qué es tan terca, tan desobediente, tan obstinada? Me molesta mucho. Dime, ¿se comporta como una adulta?
Luis se culpó de nuevo, es culpa mía. Debería haber intentado otra forma de mantenerla con vida. No debería haber sido yo quien le diera esperanzas. Todo es por ser demasiado egoísta. La deseaba demasiado. Miró a Julia, ¿verdad? Para decirlo sin rodeos, es solo mi codicia. Codicié ese poco de tiempo. Sabía que esta tonta definitivamente se haría daño, y debería haberlo evitado. Julia lo observaba reflexionar casi a diario. La angustia de Laura era como un cuchillo que le atravesaba el corazón. Recordó que cuando Laura estaba hospitalizada, iba casi todos los días disfrazado, de pie junto a la puerta, tocándola, escuchándola desmayarse, oyéndola repetir su nombre como un loco histérico. Cada vez que volvía, se encerraba en su habitación, negándose a comer y beber, igual que ella. Siguió su ejemplo. En ese momento, pensó que Dios era un bromista. ¿Por qué torturar así a dos niños? Pero luego pensó, ¿con quién estaba siendo bondadoso Dios? Luis frunció los labios y le dijo a Julia con un dejo de súplica, sálvame, déjame vivir un poco más. Quiero verla encontrar esperanza, o estaré preocupado. Julia lo apretó con fuerza por los hombros. Mientras haya un rayo de esperanza, no me rendiré. Quiero que vivas más de lo que vives. Luis levantó las comisuras de los labios, esbozando una sonrisa algo forzada. Gracias. Julia miró a lo lejos. Debería agradecerte. Me has hecho darme cuenta de que la vida es posible. La escuela estaba a punto de celebrar una reunión de padres y maestros, y Josefa, preocupada de que a Laura no le gustara, contactó a la maestra con antelación para explicarle que su madre estaba ocupada y no podría asistir. Inesperadamente, la maestra llamó a Laura y le contó exactamente lo que Josefa había dicho. A Laura no le gusta este tipo de eventos, pero los padres de otros compañeros van, así que ¿por qué iba a permitir que discriminaran a su hijo por no ir? Así que Laura asistió a la reunión de padres y maestros y escuchó a los profesores y compañeros elogiar a Josefa. Incluso había algunas jóvenes entusiastas que intentaban conversar con él, lo que le decía que su hijo había crecido. Además de todo eso, Laura también conoció al padre de un estudiante que se acercó a ella después de la reunión y le pidió su cuenta de WeChat. Al principio, Laura no quería conocerlo, pero su constante cercanía y su comportamiento caballeroso la hicieron pensar que, al menos, era una persona decente. Inesperadamente, este conocido se convirtió en un compañero de cena habitual. Visitaba a Laura a menudo en el instituto y cenaba con ella. Parte 3. Así transcurrieron los días, y Laura empezó a sonreír más y a comprarse ropa más llamativa, con aspecto de que por fin había salido de su caparazón. Luis finalmente se sintió aliviado. Aunque no era una sensación agradable, mientras Laura fuera feliz, él podía soportarlo. Julia le preguntó, ¿valió la pena? Luis pensó en su vida y nada parecía insignificante. Bromeó, soy más guapo que la mayoría, así que debo haber soportado cosas que la mayoría no puede. ¿Algún arrepentimiento? Ya no. Luis dijo, después de matar a esa gente, no me arrepiento. Solo me queda la preocupación. Ahora mis seres queridos pueden vivir bien. Creo que puedo aprender algunas lecciones y bajar del escenario de la historia. Julia observó la salud debilitada de Luis y, de repente, ya no quiso ser médico. ¿Hay algo más devastador que ver morir a un hijo tan querido como el tuyo? Extendió la mano y abrazó a Luis. Realmente no podía soportarlo. ¿Por qué no vamos a verla? Luis negó con la cabeza. ¿Dejar que vuelva a cometer el mismo error? ¿Podrá mi cuerpo aguantar 2 años más antes de que me olvide? Julia vio cuánto dolor sentía. Entonces, en la otra vida, con buena salud, con una familia completa y amorosa. Luis sonrió. De acuerdo, en la próxima vida, encontrará a Laura antes de que sufra, la acompañará a través de los siglos y le construirá un templo. Si existe una próxima vida, jamás la entregará a nadie más como lo hizo en esta. Julia sabía que la vida de Luis había terminado. Había sufrido tanto por este cuerpo destrozado. En esos últimos momentos, le quitó los tubos del cuerpo y le tomó la mano. Luis miró al techo. Laura ya no aparecía en sus alucinaciones. Forzó una sonrisa, esperando seguir siendo la persona que Laura amaba. Mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, pronunció sus últimas palabras. Lo siento, cariño. Esta vez, de verdad tengo que soltarte la mano. No me culpes, te amo. Julia escuchó la alarma del monitor cardíaco. Se acuclilló en el suelo,
cubriéndose la cara con las manos, con lágrimas corriendo entre sus dedos. De repente, sintió envidia de Antonio. Antonio había creído que Luis estaba muerto hacía 2 años y no tendría que soportar la experiencia de verlo morir. Laura se cortó un dedo antes de salir del trabajo. Cuando el padre del estudiante la invitó a cenar como de costumbre, ella declinó y no asistió a la cena del instituto. No tenía mucha hambre, quería irse a casa, caminar sola. Era fin de año y hacía un frío glacial. Su chaqueta de plumas no la aislaba del viento y, tras dar unos pasos, se sintió como si estuviera desnuda en la nieve. Llamó a Josefa y le dijo, «Tu papá te guardó dinero». Josefa no entendió las palabras de Laura, pero él sabía que su incomprensión significaba el fin de su relación. Hoy se resolvió el caso de robos en serie y el ladrón fue detenido. La prueba la proporcionó un desconocido. Laura quería conocer a esa persona, pero nunca lo hizo. Se sintió arrepentida, pero impotente. Laura recordó sus palabras anteriores. En realidad no robé nada. Solo quiero que te despejes de los prejuicios que tienes contra mí. No pienses mal de mí, ¿de acuerdo? Laura sonrió con amargura. De verdad lo creía, pero no lo dijo. ¿Por qué no lo dijo? ¿Por qué no lo dijo? Josefa frunció los labios. Sintió un dolor abrasador que nunca antes había sentido. Sentía que estaba perdiendo a Laura. Las últimas palabras de Laura fueron, «Ese dinero me lo transfirieron cuando te adopté. No he tocado ni un céntimo. Tengo mi propio dinero y no hay problema en mantenernos a los dos. Te lo doy ahora porque ya no puedo estar contigo». Josefa rompió a llorar. Laura se disculpó, «Lo siento, hijo. Tengo que ir a buscar a tu padre. No puedo vivir sin él». Josefa no intentó convencerla de que se quedara. Sabía cómo había estado viviendo Laura estos últimos 2 años y no se atrevía a decir nada. Pero le haría saber a Laura, «Mamá, te quiero mucho». Laura quería mucho a Luis, pero no se lo dijo a Josefa. Colgó el teléfono. Quizás en la otra vida, sean madre e hijo. En la otra vida, ella y Luis envejecerán juntos, desde la juventud hasta la vejez. Caminó de vuelta a la clínica veterinaria, se apoyó de nuevo en la pared y se volvió a dormir. Pero esta vez, fue un transeúnte quien la despertó. Despertó y no percibió el olor familiar, y las lágrimas cayeron inconscientemente. Los peatones estaban aterrorizados, pensando que tenía frío y querían llevarla al hospital. Ella se negó, caminando lentamente hacia su casa. Luis realmente no prestaba atención a los detalles. Podía olerlo cuando la seguía y cuando la acompañaba a casa. ¿Cómo era posible que no lo supiera? Quería que ella saliera, que estuviera con alguien más, y que ella lo satisficiera. Quería que viviera, así que mientras él viviera, ella debía vivir bien para él. ¿Este idiota se creía tan listo? Nunca había mostrado debilidad delante de ella, así que eso significaba que ella, Laura, nunca había estado en desventaja contra él. Ahora, ella le había mostrado todo lo que él quería ver. ¿Significaba eso que podía ir a buscarlo? ¿Verdad? Su ausencia esta vez significaba que ya había subido silenciosamente al carruaje del paraíso, ¿verdad? El paso de Laura se hacía cada vez más lento, pero sus pasos se volvían más decididos. Quería alcanzar a Luis antes de que llegara a su destino y darle un buen puñetazo. La idea la hizo reír. Si de verdad lo alcanzaba, ¿lo abrazaría? ¿Lo golpearía? ¿Estaría dispuesta a hacerlo? Mírala. Para hacerle compañía, por mucho que le diera a comer con otro hombre, persistió. Y así, la noche en que Luis murió, Laura murió en la casa familiar de Luis, ubicada en la fábrica abandonada. La muerte es un proceso largo y doloroso, pero Laura mantuvo una calma notable mientras la esperaba. Incluso repasó el poema presentado a Juan de Leeuwen que Luis le había enseñado, temiendo que la pusiera a prueba al verla. Luis, no me sueltes la mano. No encuentro el camino a casa. Estas fueron las últimas palabras de Laura antes de morir. Pronto, su corazón se detuvo. Finalmente, nada ni nadie pudo impedirle correr hacia él. Historia paralela, estanque de flores de durazno. Tras la muerte de Luis, Laura fue a trabajar y regresó a casa aparentemente con normalidad, ocultándoselo a todos excepto a Josefa. Josefa sabía que Laura siempre había querido morir. Desde el momento en que la vio, sus ojos se oscurecieron. ¿Cómo podía una persona viva no tener luz en los ojos? Durante los últimos 2 años,
Había recolectado en secreto grandes dosis de drogas letales y escondido cordel y tijeras. La condición de hijo adoptivo de Josefa significaba que solo podía observar. Laura trataba a Josefa como a su hijo biológico, pero Josefa, tras haber sido abandonada tantas veces, no se atrevía a reclamar lo mismo. Él seguía teniendo miedo que había tenido desde que Luis se lo había llevado a casa. El tiempo, como siempre, le arrebató lo que pretendía, e incluso antes de perder la memoria, le había arrebatado la confianza en otra vida. El tiempo transcurría, y Josefa actuaba con cautela para mantener esa relación madre-hijo. Temía no haber protegido al preciado hijo de Luis, temía perder el vínculo familiar que tanto le había costado ganar. Sin embargo, algunas de las consecuencias ya se habían sembrado, y por mucho cuidado que tuviera, no podía revertirlas. En esos 2 últimos meses, Laura dormía a la intemperie con más frecuencia. Cuanto más frío hacía, más probable era que durmiera en un banco junto a la carretera o frente a un estanco. Josefa dejó de ir a la escuela de refuerzo después del colegio. Él seguía discretamente a Laura desde la comisaría hasta su casa. Como policía, Laura era muy vigilante, pero su vista y audición habían ido fallando en los últimos años. Las cataratas, que suelen aparecer en personas de 60 y tantos, ya la habían alcanzado a mediados de la treintena. Sus oídos estaban peor que sus ojos. Tuvo que llamarla varias veces en la habitación de 10 metros cuadrados. Con suerte, lo oía, pero aún así preguntaba, ¿Luis? ¿Cómo podía ser Luis? Pero él no podía negarlo. Josefa solía guardar silencio, y entonces Laura sabía que no era Luis. Luis llevaba mucho tiempo muerto. Durante las siguientes horas, Josefa veía a Laura, angustiada. Chocaba contra el mostrador, se cortaba un dedo cortando verduras, se desmayaba frente a la puerta. Él era impotente, porque no podía detener el anhelo de Laura por Luis. Amaba a ese hombre con una intensidad que él no podía imaginar. Parecía como si pensar en él fuera todo lo que necesitaba para vivir o morir. En pleno invierno, en febrero, en su punto más frío, Laura le dijo a Josefa, «Lo siento, hijo. Tengo que ir a buscar a tu padre. No puedo vivir sin él». Entonces llegó la noticia. Laura se había suicidado en el edificio de viviendas de la fábrica abandonada. Allí había vivido Luis durante muchos años. Josefa acompañó la ambulancia que llevó a Laura al hospital. También había un hombre con gorro y mascarilla. No preguntó quién era, pero lo intuyó. No podía olvidar el aura que Luis sintió al encontrarlo. No se sorprendió. De hecho, cada vez que Laura dormía a la intemperie y alguien la acompañaba hasta la puerta, lo percibía y sabía que Luis no estaba muerto. Laura fue llevada en camilla al quirófano y se sometió a un largo rescate. Aunque sobrevivió, estaba frágil y mucho mayor. Durante los primeros días tras estar fuera de peligro, Josefa la cuidó con esmero. Una vez que se durmió, Luis se hizo cargo. A Luis le encantaba tomarle la mano, sosteniéndola toda la noche. Le dijo a Josefa que deliberadamente no la llevó a casa la noche del accidente, con la esperanza de que despertara y volviera a la vida. Inesperadamente, no pudo despertar, y en cambio cayó en un sueño profundo el día que él se fue. Laura sufría de insomnio severo y no se sentía bien. El médico le recetó sedantes, que deberían haberla mantenido en un sueño profundo. Sin embargo, una noche, mientras Luis la cuidaba, despertó. No pudo mirarlo a la cara, solo lo vislumbró furtivamente. Tras unas cuantas miradas, se dio la vuelta y rompió a llorar. Era la primera vez que estaban sobrios y se veían a la cara desde que llevaban 2 años separados. Los puños de Laura, debilitados, golpearon los hombros de Luis como algodón. Sus labios, pálidos y desollados, temblaron. Le preguntó, ¿qué te hace pensar que no te necesito? ¿Qué debería vivir? Luis podía sentir el intenso dolor de Laura, un dolor tan largo como los años, tan denso como las puntadas de una máquina de coser, entretejiéndose en la trama misma de sus vidas. Hablaron mucho ese día, y Josefa, de pie fuera de la puerta, escuchó, sin apenas comprender, y no se fue. Llevaba mucho tiempo fantaseando con esa escena, no queriendo perderse su final feliz. Después de que Laura fuera dada de alta del hospital, acompañó a Luis a una revisión. El doctor Julia les dijo que Luis solo podía aguantar 2 años más y que haría todo lo posible por darle una vida normal. Solo habían pasado 2 años, pero Laura era tan feliz como una niña. Fue al mercado y compró muchas verduras. Cuando le quitó la bolsa de plástico al dependiente, el corte en su muñeca quedó al descubierto. No pretendía hacerlo,
pero el dependiente le puso un repollo extra en la bolsa. Oficial Laura, gracias por su esfuerzo. De vuelta en casa, Luis le quitó la bolsa y la besó en la nariz. Laura apartaba la mirada, fingiendo que él era pretencioso, pero sus ojos entrecerrados delataban su genuina alegría. Josefa había imaginado cómo sería una familia feliz y completa, y con la fortuna de ver una, agradeció la bondad de Dios, concediéndoles una segunda mitad de sus vidas llena de recuerdos. Laura vivió 2 años como si fueran 10, llenando cada momento al máximo. Quizá su sinceridad movió el destino, otorgándole a Luis unos años más. Y así, año tras año, Luis y Laura, en esos momentos robados, soportaron en paz un entorno cruel e ilusorio. Josefa nunca había estado más agradecida. Pudo crecer en una familia completa y matricularse en la carrera de sus sueños. Antes de irse, extrañaba muchísimo a sus padres, pero aún así se mantuvieron tan tranquilos y serenos. Después de ciertas experiencias, dejaron de aceptar la ruidosa relación. Lo afrontaron todo con creciente serenidad, lo que tranquilizó a Luis. 2 personas comunes del pequeño pueblo de Jinsui parecían haber trastocado sus rígidas rutinas, y cada paso los llevaba más allá de la calzada romana. Parecía que nunca podrían llegar a su destino, pero no les importaba. Simplemente querían que sus seres queridos los acompañaran en el camino. Durante este tiempo robado, Luis le enseñó a Laura un poema antiguo tras otro. El favorito de Laura era presentado a Wang Lewen, especialmente el verso: las aguas del estanque de la flor del melocotón tienen 1000 pies de profundidad. Sentía que Luis había nacido de ese mismo estanque de la flor del melocotón, insondable, que la tentaba a explorar sin miramientos. El año en que Josefa regresó a casa, las vidas de Luis y Laura habían llegado a su fin. Postrados en cama durante tanto tiempo, habían perdido la vitalidad que les correspondía a su edad. Las canas en las comisuras de los ojos y las finas líneas de expresión en sus rostros delataban su condición física, pero sus labios, a menudo sonrientes, parecían contradecir el hecho de que, en realidad, estaban bien. Sí, seguían siendo tan hermosos y apuestos. Una mañana, bajo un sol abrasador, Luis y Laura salieron de la residencia de ancianos de la mano. Nadie sabía a dónde iban, ni preguntaban. La funcionaria Laura había sido confiable toda su vida, la clase de persona que, según los libros de texto, se quemaba para iluminar a los demás. No podían vigilarla como a una ladrona. El camino junto al río estaba cubierto por una gruesa capa de escarcha, como nieve. El sendero de tierra se extendía hasta el borde de Jinsui, la colina Chunsan. Era una colina que a nadie le importaba, y una vez bromearon con morir allí. Después, nunca regresaron. La primavera trajo la hierba verde y los campos resplandecían de vida. Los brotes asomaban por la tierra, algunos empapados de redondas gotas de rocío, otros adornados con semillas de diente de león. El señor Luis vivía en el límite de este campo, la colina Chunsan. United Productions había vuelto, esta vez preguntando si el señor Luis estaría dispuesto a vender los derechos de Spring Mountain Day. Día de primavera en la montaña fue una novela escrita por el señor Luis, publicada hace más de 20 años. No fue un éxito de ventas, ni mucho menos famosa que el propio señor Luis. El propietario de United Productions era Eon Shaw. Además de ser una figura destacada en la industria del cine y la televisión, también era un gigante en el desarrollo de atracciones turísticas. Había invertido en proyectos turísticos por todo el país, y la colina de Chunsan era su próximo objetivo. Así, la novela del señor Luis, Día de primavera en la montaña, adquirió un nuevo significado. El productor encargado de convencer al señor Luis se llamaba Fan. Tenía los ojos viscos y un comportamiento ingenuo. Después de beber el té verde del señor Luis, fue directo al grano: señor, estamos 100% seguros de que conseguiremos el terreno. Para cuando se estrene la película, coincidirá con el desarrollo del proyecto de la colina de primavera, y su valor aumentará en consecuencia. Claro que no busca la fama ni la fortuna, pero si existe la posibilidad de que más gente vea su trabajo, ¿por qué no? El señor Luis vive en las montañas y aún prepara té con el método tradicional. Las hojas de té se dejan reposar y flotan en la superficie del agua, y luego se levantan con la tapa de la taza. Sus movimientos eran lentos y su habla, igual de despreocupada, reflejaba su desenfado. La razón por la que no vendemos Spring Hill Days es que sus actores no son los adecuados. El productor Fan, asumiendo que se había dado por vencido, sonrió radiante de alegría. Siempre que aceptes iniciar el proyecto cinematográfico de Spring Hill Days,
Puedes elegir a los actores. El señor Luis dejó su taza de té y miró por la ventana. Esta casa, ubicada al norte de Hinsui, al pie del monte Chunsan, fue construida por él mismo, con ladrillos y tejas a mano. Era sencilla, rudimentaria, fría en invierno, calurosa en verano, apenas un lugar para vivir. Quizás por haber vivido allí tanto tiempo, no había notado nada malo en ella. El señor Luis, también conocido como Josefa, es uno de los calígrafos más jóvenes de la China contemporánea. En su apogeo, cada carácter valía una fortuna. Los profesionales admiraban su caligrafía, y quienes no lo hacían, su legado. En sus primeros años, Josefa viajó a institutos Confucio por todo el mundo, enseñando caligrafía y debatiendo sobre poesía y literatura antiguas, proporcionando incontables experiencias invaluables a sus estudiantes. Tras regresar a China, rechazó una oferta de la Federación de Círculos Literarios y Artísticos y regresó a su ciudad natal, Hinsui, donde vivió durante muchos años en la abandonada ladera de la Montaña del Sol de Primavera. La novela era un campo nuevo para él. En su primera novela, Montaña del Sol de Primavera, podría haber escrito sobre toda su vida para venderla, pero decidió centrarse en otras dos personas, sus padres, Luis y Laura. ¿Quién podría representar fielmente a sus padres? Josefa no convertiría esta historia en una película. Este era el final que había escrito para Luis y Laura. Sentía que la versión de Dios no era suficiente. ¿Cómo pudo Luis morir de enfermedad 2 años después de fingir su muerte? ¿Cómo pudo Laura terminar en esa destartalada sala familiar? Pero eso fue exactamente lo que pasó. Laura no fue resucitada, Luis no le tomó la mano en la habitación del hospital, no había esa cola en el mercado, no había ese camino a Spring Hills. Tras la fingida muerte de Luis, nunca más se volvieron a ver sobrios, y finalmente, 2 años después, fallecieron uno tras otro. Todo en el final fue una invención de Josefa. Josefa rechazó de nuevo a Producer Fan, nadie puede interpretar a Luis y Laura. La chispa de alegría de Producer Fan se hizo añicos al instante. Estaba devastado, es una pena que no se pueda contar una historia tan maravillosa. Josefa no respondió. El productor Fan bromeó de repente, señor, he oído que lo acogieron en casa de la oficina Laura y el señor Luis hace muchos años. Ahora vive recluido en las montañas, ajeno a los asuntos mundanos. Después de tanto tiempo, ya no echa de menos la vida de ciudad. ¿Por qué no aprovecha esta oportunidad para salir y que más gente conozca la historia de la oficina Laura y el señor Luis? Los años que ha dedicado a proteger su amor sin duda tendrán un profundo impacto. Esto solo le beneficiará, no le perjudicará. ¿Qué opina? El productor Fan quería que Josefa usara su condición de hijo adoptivo para iniciar una conversación, que poco a poco fuera creciendo y ganando atención. Sin embargo, ya había alcanzado la fama por sí solo años atrás, y ahora solo quería vivir sus últimos años en paz, para que, al pensar en sus padres, siempre sintiera añoranza, no culpa. El silencio de Josefa puso nervioso al productor Fan, y sus palabras se volvieron cada vez más ilógicas e irrazonables. En otras palabras, no eres su hijo biológico. Los has estado esperando durante tantos años, y eso es suficiente. Deberías pensar más en ti mismo. Josefa permaneció imperturbable. Tomó el té frío, dio un sorbo y dijo, ¿cómo puede ser que quien me dio la vida no sea mi hijo biológico? El productor Fan terminó la frase, aburrido y avergonzado. Incapaz de quedarse más tiempo, se marchó apresuradamente. Más tarde, Eun Shou regresó, pero la firmeza de Josefa no se vio afectada por un cambio de opinión. La temprana continuación que Josefa hizo de la historia de Luis y Laura fue una forma de autoconsuelo y un desafío a la injusticia. En la mediana edad, releyó el libro y descubrió que, en efecto, reflejaba su visión parcial. Sentía que el final que Dios había escrito sobre ellos no era bueno, y nunca se planteó si era el final que habían deseado. Porque, de todas las cosas sobre las que no tenían elección, esta era la única que podían decidir por sí mismos. Laura fue encontrada 6 horas después de su suicidio en la casa familiar. Cuando Josefa fue a la comisaría a reclamar su cuerpo, sonreía. La había visto torturarse durante 2 años, pero esta era la primera vez que la veía tan aliviada. Podía ir a buscar a Luis ahora. Debía de sentirse feliz. Josefa sacó el ejemplar de Días de Montaña de Primavera que había estado escondiendo en sus brazos y lo guardó en el estudio. Al llegar a la estantería, la debilidad lo invadió. Apoyó las manos en la pared, protegiendo lentamente su corazón. Su corazón había vivido demasiado, y ya no quería funcionar.
Sobrevivir hasta la mediana edad era una hazaña poco común para un paciente cardíaco. Se apoyó en la pared, deslizándose lentamente hasta el suelo y sentándose en un rincón. Los libros aún no estaban guardados, pero no importaba. Los sostenía, como si aún estuvieran a su lado. La enfermedad había consumido las fuerzas que le quedaban. 1000 imágenes de su vida pasaron fugazmente por su mente, pero algunas parecían haberse detenido. De la vida, por lo demás exitosa, de Josefa, las que nunca olvidaría serían los años en que Luis lo recogió y Laura lo trajo a casa. Eran las mejores personas, y Dios les debía una disculpa. Josefa estaba exhausta. Vio el carruaje al paraíso. Sonrió suavemente y saludó, como si se encontrara con un viejo amigo. Hola.